en ese sentido son pocas personas en la sección A, ¿verdad? Y les digo, compañeros, y les comparto, el día de ayer ya subí notas, ¿verdad? Ya en la nota está incluido el examen de parcial más sus días de asistencia, ¿verdad? Incluyendo el primer día que en su momento, como les mencioné, se les tomó la asistencia a ustedes para que en su momento pues no tuvieran ese inconveniente, ¿verdad? Entonces, no sé, pregunto, queridos compañeros, si alguien tiene alguna duda. Vic, buenas tardes. Muy buena tarde. ¿Quién me habla? Porque solo aparece Rolando Varías, pero no. Sí, sí, le saluda Silvana Dayan García Varías. Fíjese Mucho que gusto. el día de ayer yo tuve un pequeño inconveniente. Sí, sí, Yo sí. vivo en Santa Catarina Pinula y acá se fue la luz y no Correcto. pude recibir la clase de ayer. Entonces se lo comenté a Cori y ella me dijo que mejor hablara con usted directamente. Entonces, para ver qué puedo hacer ahí, licenciado, disculpe. Bueno, miren, en este caso lo que voy a hacer es enviar, por favor, dígale que va a enviar usted platique con ella, que se haga la solicitud con el ingeniero para que actúe el día de ayer, ¿verdad? Ah, Y muy bien. evidencie lo que le sucedió, más que todo eso sería la forma, porque como le digo, ahí sí no, el tema de la asistencia no lo manejo yo, ¿verdad? Ah, muy bien. Muchas gracias, licenciado. No tenga pena, con todo gusto, mucho gusto. ¿Alguien, queridos compañeros? Bueno, entonces vean, lo que ya como habíamos platicado, ¿verdad? Y desde el día de ayer lo hice ver para que no, primero para que no tuvieran esa pena de cuánto hayan sacado, de estar estresados el fin de semana sin saber, o en su defecto hoy ya acostarse muy tarde, ¿verdad? Entonces, ya se publicaron las notas, les digo y les hago ver, queridos compañeros, en ese sentido, pues ya, ustedes saben más o menos cuánto llevan ya de zona, ¿verdad? Como les mencioné en su momento, como se los mencioné en su momento, más o menos es el promedio ¿se recuerdan que les conté que iba calificando 25 exámenes? Más o menos el promedio se mantuvo, subió un poco a 51, ¿verdad? Que es más o menos el promedio que la mayoría tiene, con algunas excepciones, ¿verdad? Que hay personas que tienen cabal sus 70 puntos de tantos 60 puntos de examen 10 y sus 10 sesiones activas y tienen 70 puntos. Y hay personas también, ¿verdad? Abajo de los 40 puntos que, como les digo, ahí ya incluye también el tema de su asistencia y el tema del punteo de su examen, ¿verdad? Pero en términos generales, ¿verdad? Por decirlo de esta forma, en la sección A, considero yo que para hacer un promedio de 51 puntos es un buen promedio, ¿verdad? Es un buen promedio. Y pues ya solo les falta hacer su último esfuerzo ya la otra semana. Como les había mencionado, terminamos contenido el día miércoles. Todavía estoy viendo hasta qué punto vamos a lograr llegar. Yo estoy buscando ser más eficiente en el tema de los contenidos de su examen, porque recuerden que en el tema de derechos romanos realmente es bastante contenido, ¿verdad? Entonces, para que lo veamos de esa forma y podamos en su momento, sin ningún inconveniente, lograr el cometido de la clase, ¿verdad? Entonces, no sé, compañeros, pregunto si alguien tendrá alguna duda, si quieren con el tema de su examen, alguien que tenga una duda, yo con gusto lo puedo solventar en este momento. ¿Estamos bien? Bueno, vean, compañeros, entonces, como les digo, ¿sí? ¿Te escucho? Ok. Bueno, entonces, como les había mencionado, queridos compañeros, en ese sentido, ya está su nota, ya esa es su nota oficial. Y yo sé que ahorita están entrando otras personas y lo voy a mencionar. Hay ciertas personas que el día de ayer, cuando yo subí notas, la página no estaba actualizada y todavía no aparecían en los listados oficiales. Les soy muy sincero, son más o menos como 5 personas, ¿verdad? Como lo que me indicaba en su momento el ingeniero, en dos formas, o puede ser que no hayan cancelado todavía la escuela, o no se habían asignado, y por eso en los listados oficiales no aparece, a pesar de que en su momento sí hicieron su examen y todo. Entonces, yo hice una revisión hace unos momentos, y ya hay una actualización de estudiantes, entonces los que en su momento estén dentro de la nueva actualización y que yo en su momento tengo su examen, voy a solicitar también que me manden el dato de las presentaciones, los días que estuvieron en sesión activa para colocarles ya su nota, ¿verdad?
Y les hago bien, se lo hago bien fácil, para que no haya ningún inconveniente de volver a tener que publicar, sino que lo voy a hacer, lo hago en el sistema, lo guardo y se lo voy a indicar a su compañera Cori para que ella se lo haga llegar a la persona que evidentemente tiene ese inconveniente, ¿verdad? Entonces, pues con este punto termino el tema de su examen. Igual, vuelvo a indicarles, les felicito a las personas que pues en evidencia que han tenido ese interés en la clase y recordemos que esto ya lo sabían, solo era de volverlo a retomar, ¿verdad? Y espero de todo corazón que la primera parte de este curso, ¿verdad? Les haya servido para entender mejor el derecho romano, les haya servido para poder comprender todas las instituciones derivadas del derecho sustantivo romano y que sirva también como base para por nosotros comprender posteriormente el derecho civil en ese sentido, ¿verdad? Bueno, voy a compartir entonces la presentación para este día. Vamos a ir a la diapositiva en la cual nos habíamos quedado. En esta diapositiva nos quedamos el día de ayer, ¿verdad? En su momento el tema de los medios de prueba. Posteriormente vimos también lo que era la sentencia y sus presupuestos. Recordemos en forma sencilla que una de las bases del proceso judicial, tanto en Roma como en Guatemala, es que exista una resolución a una controversia que en su momento haya existido. Perdón, creo que hay una pregunta en el chat. No, ok, solo estaban poniendo sus datos. Muy mal, gracias. Vuelvo otra vez a presentar la ventana. Ok, entonces como les había indicado, compañeros, dentro de los fines evidentes del proceso es emitir la sentencia, con la cual se comprende determinado, resuelto la controversia establecida. Yo entiendo y comprendo, y los mismos romanos lo establecían dentro de sus sentencias, que al momento de resolver, ¿verdad? Una de las partes no quedará conforme con esa sentencia. Es más, establecieron ellos mismos que si en dado caso había una inconformidad, al inicio no había mayor avance dentro del desarrollo y la sentencia era única, la sentencia era una sola y no se podía presentar algún reclamo. Dentro de los mismos, entonces, podemos nosotros evidenciar esa condición de llegar a solventar el proceso. Posterior se dieron cuenta que sí había posibilidades de una revisión a la sentencia como tal. Y esto, en su momento, eso sí, tenía algunos efectos. Vimos ya los efectos que si había una revisión de la sentencia y se confirmaba, pues la obligación se duplicaba para la persona que habían sido responsable en ese sentido, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que vimos el día de ayer. Creo que solo está haciendo una pregunta en el chat. Acaban de colocar nuevamente el dato. Ok. Bueno, vean, compañeros, por favor, a las personas que acaban de ingresar, les agradezco su puntualidad, ¿verdad? Yo porque pensé que era una pregunta, fue que nos regresé aquí a la sesión. Muchas gracias. Bueno, vamos de nuevo entonces. Ok, y a partir de, este sí es punto nuevo, a partir del día de hoy, vamos a comenzar a analizar lo que fueron las clases de sentencia. Aquí sí, específicamente en el tema romano, ¿verdad? Cómo se analizaba, sobre qué punto se analizaba, sobre qué punto se resolvía, ¿verdad? Porque en forma sencilla, si lo vemos desde un punto de vista moderno, puede ser una sentencia condenatoria o absolutoria, nada más. Pero depende de qué tipo, en su momento, de qué rama o sobre todo qué tipo de proceso jurisdiccional se está realizando. Los romanos en su momento también lo que realizaban era a qué corresponde la sentencia, de qué tipo de derecho, de qué tipo de reclamación de la acción como tal. Entonces, lo que ellos hicieron fue dividirlo en tres. Las simples, ¿verdad? Eran específicamente sentencias relacionadas al estatus de las personas, ¿verdad? ¿Qué sucede? Al estatus de las personas nos referimos nosotros, recuerdan ustedes, a base del jus civil. Entonces, por ejemplo, puede ser un estatus de una persona soltera, ¿verdad? Y que posteriormente se haya casado y que inicie un proceso de divorcio y obtenga otra vez su estatus de soltero, ¿verdad?
puede ser un estatus de ciudadanía, ¿verdad? Una reclamación que habían, por ejemplo, reclamaciones de ciudadanía reconocidas específicamente en el derecho romano. Podía ser una reclamación específicamente de un derecho honorario, ¿verdad? Para poder participar. Entonces, cuando había ese tipo de acción dentro del proceso romano, las sentencias eran conocidas como simples, porque solo se resolvía en forma sencilla una controversia emitida de forma personal. En ocasiones, este tipo de sentencias no no había una bilateralidad, sino que era prácticamente el inicio de una acción de la persona de forma individual frente al Estado. Entonces, por eso era simple, porque solo se resolvía frente a la persona como tal. No habían dos derechos vulnerados, sino que más que todo era de carácter personal. Por ejemplo, un divorcio. En un divorcio, en su momento, aquí tenemos, ¿verdad? Tanto la mujer, por ejemplo, la mujer como el hombre, pero quien iniciaba ese trámite podía ser cualquiera de las dos personas, ¿verdad? Para las mujeres era mucho más complicado, tenían que demostrar por qué razón se querían divorciar, no era fácil el divorcio y no era muy común. Eso no era muy común porque salía del pater familia, salía de la familia y la persona, prácticamente la mujer, quería quedar en ese momento desamparada, pero algunas lo hicieron. Era más común para el varón cuando quería obtener nuevo matrimonio. Entonces, por eso es que eran simples, porque no existía en su momento más allá de una declaración del estatus personal. Posteriormente encontramos las absolutorias o condenatorias, depende, ¿verdad?, si había una vinculación o no había una vinculación con el derecho reclamado. Muchas de estas en su momento se conocieron a raíz de las acciones patrimoniales, por ejemplo, deudas, compraventas, y lo que buscaban en su defecto era el resultado, ¿verdad? Por ejemplo, de una deuda, el pago de la deuda, de una compraventa defectuosa, la reclamación de la devolución del dinero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que iniciaba esto específicamente era de qué tipo de derecho. Por ejemplo, si lo vemos de una simple, era específicamente el estatus personal. Las declaratorias o en su momento, perdón, absolutorias o condenatorias, que eran declaraciones como tal, partían del efecto del patrimonio, ¿verdad? Una vinculación con el patrimonio y la reclamación que se hacía sobre este. Y, por ejemplo, también dentro de ellas estaba como desarrollado dentro de las mismas condenatorias absolutorias, estaban las constitutivas, porque también vienen siendo parte de derechos patrimoniales. Es más, por ejemplo, vean acá, dice donde el juez tiene la facultad de modificar derechos de las partes, adjudicar una propiedad. En su momento ustedes, compañeros, han visto, se han dado cuenta qué sucede cuando tenemos dentro de nuestra potestad, pues decidir realizar un crédito con una entidad, ¿verdad? Un crédito, por ejemplo, hipotecario. Entonces, como no tenemos la capacidad económica para tener el dinero, pero si tenemos un bien, entonces la forma de garantizar ese crédito es con el bien. Y hacemos un crédito hipotecario en tal sentido, ¿verdad? A cierto pago de los días, con cierto interés, y en garantía, pues damos nuestro bien inmueble. ¿Qué sucede si no pagamos? Pues el banco va a iniciar, el banco no, su fin, por ejemplo, si lo fuéramos una sesión, una entidad financiera, su fin no es obtener en su momento casas, pues, o sea, ese no es el fin del banco. El banco lo que le interesa es el capital, ¿verdad? O sea, recuperar su capital invertido y los intereses como tal. Pero evidentemente, al momento de la que la persona no paga, dentro de mismo desarrollo va a constituirse que está el reclamo de la propiedad, porque ellos pueden vender después, subastar esa propiedad y por ejemplo, recibir o reclamar el impago de lo que en su momento ya no se canceló. Y aquí entonces ¿qué sucede? La persona era propietaria de un bien y por ese proceso ejecutivo que se inicia y finaliza y se ejecuta y se hace la oferta y la subasta del bien, pues lo pierde, cambia la propiedad. Entonces a esto nos vamos con el sentido patrimonial porque estamos afectando nuestro propio patrimonio. Lo único que aquí nos vamos específicamente al derecho real en su momento de propiedad. Lo mismo sucedía con los romanos. Los romanos en su momento, los jueces podían en su momento adjudicar propiedades y generalmente a efecto de una deuda, por ejemplo,
o en su defecto, imagínense que dentro de la familia moría el pater, no había descendiente común, la única heredera, por decirlo de esa forma, era la esposa, pero en su momento también la esposa dentro de ese mismo derecho no tenía la misma capacidad que un hombre, y lo que buscaba entonces en su momento era una adjudicación para reclamar en su momento algún tipo de herencia que se le adjudicara, por ejemplo, al padre de la esposa, ¿verdad? Si todavía estuviera, a un hermano, si todavía lo tuviera. Entonces, habían ese tipo. Lo que pasa es que, por eso es que se le llaman constitutivas, porque el juez dentro de la resolución que emitía constituía nuevo derecho, ¿verdad? Creo que hay una pregunta en el chat, vamos a ir a ver. Ah, no, acaban de colocar los datos. Ok, bueno. Entonces, nuevamente, bueno, y ahorita que me paso para acá, compañeros, no sé si tendrán alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento, del tipo de sentencias. Hasta el momento no, licenciado. Muchas gracias, Verónica, muy amable. ¿Alguien? Licenciado. Sí, yo, licenciado, tengo una consulta. No mucho comprendo sobre las sentencias constitutivas. No tenga pena, con todo gusto. El nombre constitutivo es porque el juez creaba nuevo derecho. O sea, partamos de esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Al momento de declarar el nuevo derecho, por ejemplo, el nuevo propietario, constituía un bien dentro de la propiedad misma de la persona. Entonces, ¿por qué se derivan, por ejemplo, de las absolutorias o condenatorias? Porque derivado de la resolución, ya sea absolutoria o condenatoria, había una constitución de derecho. Por ejemplo, al momento de una deuda. En el momento de una deuda, ¿verdad? Pues los romanos no tenían costumbre, les soy sincero al inicio, de garantizar deudas específicamente con sus bienes. No tenían esa como forma, evidentemente, de crear obligaciones. Más que todo eran como tipo promesas. Entonces, y se enfanaban mucho en el tema de la decisión, de la palabra de la persona. Pero recordemos que esta persona que se comprometía, evidentemente, posiblemente tenía bienes. Y entonces, al momento de hacer la condena por la obligación, también en su momento constituía nuevo derecho cambiando de propiedad, ¿verdad? A favor del deudor, porque no tenía cómo pagarla, no tenía dinero, pero sí tenía bienes. Entonces afectaba su patrimonio y se lo entregaba o constituía como nuevo propietario a la persona que era la que había como acreedor de esta persona, ¿verdad? Otra, por ejemplo, sí, Alan. Sí, una pregunta, pero entonces al hablar de bienes también entrarían, supongo, los esclavos o tenían que ser a puro bienes materiales, ¿no? Correcto, no tengas pena, Alan, con todo gusto. Sí, recordemos que el tema de los esclavos era muy interesante porque como era parte de la propiedad de la persona romana, se constituía como sus bienes, ¿verdad? En su momento, la res, ¿verdad? Que era en su momento, los romanos les llamaban, para entender, para definirlo, por ejemplo, para comprender, no específicamente a todas las cosas, sino solo a los romanos, el res mancip, ¿verdad? Así le llamaban, res mancipi, específicamente a los esclavos, y que también venían siendo parte de su propiedad. Es más, en su momento, formas de pagar deudas era intercambio de esclavos, ¿verdad? Muchas gracias por tu pregunta, Alan. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguien, compañero? Licenciado. Sí, Sara, mucho gusto. Entonces se podría decir que las constitutivas eran como una forma de traspaso de los bienes con tal de pagar la deuda que tenían. Sí, se puede decir que no específicamente traspaso, porque traspaso ya viene como un sentido comercial, ¿verdad? Por eso es que ellos le colocaron la constitución de nuevo derecho, ¿verdad? Pero sí, en su momento podía el cambio de dueño, ¿verdad? Pero no por un beneficio, sino a través de la ejecución de una acción. Ok, licenciado, muchas gracias. Con gusto, Sara, mucho gusto. Bueno, entonces, ¿alguna duda, queridos compañeros? Ok, entonces nuevamente, me regreso a la presentación para que la veamos tranquilamente. Ok, entonces si ustedes se dan cuenta, dentro de la misma, ¿verdad? Había una adjudicación de propiedad.
un traspaso, como decía su compañera. Pero no utilizo esa palabra porque nos da una intención de negocio, una intención mercantil. En realidad era constitución de nuevo derecho como tal, ¿verdad? Bueno, dentro de eso, habían dos tipos de modalidades en la sentencia. Si ustedes se recuerdan, cuando veíamos los efectos de la litis contestatio, uno de los efectos era que no se podía iniciar nuevo juicio si ya se había reclamado la acción, a excepción de aquellos juicios en los cuales no se había reclamado la totalidad, ¿verdad?, del derecho vulnerado. Por eso, en su momento, habían dos tipos de sentencias: la ultra petitio o plus petitio y la minus petitio, ¿verdad? En la ultra, este es interesante, porque aquí la sentencia indicaba, ¿verdad?, donde la persona que solicitaba la interacción del juez, ¿verdad?, o en su momento del órgano jurisdiccional, solicitaba más de la obligación. Estas no eran muy comunes, pero como por ejemplo, en el caso que les comentaba yo de una compraventa de ganado, habían ocasiones en las cuales se iniciaba la acción para que se devolviera el dinero pagado por el ganado, más, o sea, eso ya no es parte de la obligación, más nuevo ganado. O sea, y se tomaba ese dinero de la compraventa como en un momento dado como un derivado de un perjuicio, de un daño que sufrió el comprador. Entonces, aquí nos encontramos con la obligación. La obligación era derivada de una compraventa. O sea, se pagó cierta cantidad de dinero por cierta cantidad de ganado. El ganado se lo entregaron, pero venía enfermo. Bueno, ok. Entonces reclama el dinero pagado por el ganado más, en su momento, nuevo ganado. O sea, que aquí se está solicitando más de la obligación, ¿verdad? Y aquí comenzamos nosotros y ahí en su momento puede llegar a ser un antecedente a lo que era o posteriormente fue el daño y perjuicio, ¿verdad? Porque dentro del mismo, ¿verdad?, recordemos nosotros que dentro de ese punto específico, lo que se reclama no solo es en su momento el daño, o sea, la cantidad económica sufrida, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en un accidente, en un hecho de tránsito, no solo el daño del carro, del vehículo, o sea, que va a ascender, ¿qué les digo?, 5,000 quetzales, sino el perjuicio posterior. ¿Por qué? Porque mi carro yo trabajaba como Uber. Entonces, al tener mi carro dañado, yo estoy perdiendo diario mínimo 500 quetzales, ¿verdad? Entonces, ese es el perjuicio, lo que posteriormente voy a sufrir. Entonces, estos tipos de modalidades dentro de las sentencias se podían establecer, no eran muy comunes, porque lo que pasa es que el pueblo romano era muy honorario, o sea, es más, las personas que eran condenadas en sentencia por el pago de una deuda, aunque la pagaran con sus esclavos, la pagaran con sus propiedades, inmuebles o inmuebles, posteriormente en el ámbito comercial y ante la sociedad, él o esta persona pasaba prácticamente a formar a alguien con el cual no se tenía que uno ni siquiera juntar, ni reunir, ¿verdad? Era muy delicado este tema para ellos. En ese momento eran muy honorarios y no dejaban que eso sucediera. Cuando sucedía, perdían esa correlación frente a la sociedad romana como tal. Entonces, por eso es que les digo, no es lo mismo reclamar solo, ¿verdad?, la cantidad que sufrí como daño, sino el perjuicio posterior. Es más, y les digo, en demandas de daños y perjuicios, es mucho más la cantidad que se solicita por perjuicio que el daño real, ¿verdad? Imagínense ustedes que tenga un accidente, chocamos a un taxista, es un medio de trabajo, ¿verdad? O sea, va a tener mínimo, que depende del golpe, al menos un mes el vehículo detenido. Entonces un mes es un mes en el cual no ha trabajado. El vehículo posiblemente 5,000, 7,000 quetzales y se arregla. Pero ¿cuánto dejó de percibir en su momento diario el taxista? Eso es el perjuicio. Entonces, como les digo, esta no era muy común que se solventara o que se solicitara más de la obligación primaria. Y aquí es en su momento donde comprendemos, bueno, y al momento de emitir una sentencia ultra petitio, entonces como efecto derivado de la litis contestatio ya no debo cumplir la obligación primaria, sino la obligación que la sentencia me establece.
Por ejemplo, en la minus petitio, es otra muy interesante también, es cuando se solicita menos de la obligación. Estos son los ejemplos en los cuales las acciones se podían volver a presentar, porque no se comprendía que había una cosa juzgada, sino se daría una sentencia sobre una obligación menor de la obligación primordial. En esta, por ejemplo, imagínense usted, y en su momento, este era muy interesante, porque si después de haber habido sentencia, el actor ya no reclamaba lo no pedido, ahí terminaba, ¿verdad? En su momento ahí terminaba el proceso, ahí prácticamente ya había habido una sentencia. Entonces estaba en la potestad de su derecho subjetivo de hacer o no hacer el actor de iniciar una nueva en su momento y reclamar lo no pagado, ¿verdad? Lo más común eran las sentencias en su momento ultra petitio. ¿Por qué? Porque generalmente dentro, o por ejemplo, perdón, las más comunes, las ultra petitio, porque al momento no era porque el actor lo reclamara, sino porque el juez generalmente en su momento, en su decisión, siempre otorgaba más, ¿verdad? Entonces, a lo que me refiero con esto, no eran muy comunes en el hecho del actor que solicitaba, pero como casi que de cajón, de forma sencilla, eran las que más se utilizaban, ¿verdad? Porque no se solicitaba, pero generalmente se otorgaban de esta forma. Y las menos petitio, pues teníamos esa duda de volver a solicitar en su defecto, ¿verdad? A través del actor, el derecho no reclamado en el primer juicio, ¿verdad? Y reclamarlo posteriormente. Creo que tiene una duda en el chat. Acaban de colocar el link para la asistencia en el formulario. Bueno, vean, ya que me vengo para acá, compañeros, no sé si tienen alguna de lo que hemos visto. Vamos a ver específicamente después de este punto ya la definición de lo que eran las acciones de la ley. Podemos ir viendo, porque para analizarlos tenemos que analizar las acciones de la ley, procedimiento formulario y posteriormente procedimiento extraordinario. Vamos a ir viendo las como en forma de cascada, se podría decir, ¿verdad? Una escalonada, como era el proceso de las acciones de la ley. Entonces, por eso les consulto, no sé si tienen alguna duda ahorita que me viene para acá la aplicación. Licenciado, buena tarde. Muy buena tarde, mucho gusto, Edgar. Fíjese que no sé si viene al tema, pero no sé si usted me podría aclarar cuando dice que no se puede, no sé si es dictar sentencia o condenar 2 veces por el mismo delito. ¿A qué se refiere? Sí, lo que pasa es que recordemos, eso creo que lo platicamos hace algunas sesiones. Lo que pasa es que, o sea, una vez, eso es en el derecho moderno, una vez ha iniciado la acción, ¿verdad? O se ha puesto de manifiesto la reclamación ante el órgano jurisdiccional, va a haber una sentencia. Entonces esa sentencia hace cosa juzgada. Y por ejemplo, tanto en derecho penal como en derecho civil, o sea, podemos presentar las excepciones necesarias. Por ejemplo, en el derecho penal no se podría hacer una sentencia penal sobre un mismo delito 2 veces, ¿no? Si ya hubo una sentencia, ya se entiende, pues emitido el supuesto y la consecuencia derivada del incumplimiento de este derecho y por tal motivo la sentencia. Entonces no hay como case o volverlo a sentenciar o volver a reiniciar el proceso por el mismo delito. En el ámbito civil, en el ámbito laboral, en el ámbito de familia, penal, o sea, hay una excepción que se llama cosa juzgada, que quiere decir que ya esa reclamación ya se inició, ya hay una sentencia sobre la misma y por lo tanto no podemos iniciar una nueva porque ya existe una resolución conforme a derecho de esa controversia. Gracias, Elic, me aclaró, muy amable. No tenga pena, con todo gusto, Edgar. ¿Alguien, compañeros? Bueno, entonces si no tenemos dudas, nuevamente vuelvo a irme a la presentación. Como les digo, ya en este punto hemos terminado de analizar en forma sencilla toda la parte, perdón, se me fue la última, aquí está. Ok, aquí. Hemos terminado de analizar toda la parte introductoria, por decirlo así, ¿verdad? A lo que son las acciones o el procedimiento de las acciones de la ley. Dentro de este punto, por ejemplo, ya hago bien la aclaración para que posiblemente se recuerden de ustedes en este punto en su semestre. En este punto nos encontramos en el momento donde tenemos que analizar las acciones de la ley como tal.
por ejemplo, declarativas. Pero, ¿qué les digo? Este punto, si fuera en semestre, nos lleva al menos 2 semanas, alrededor de unas 4 o 5 clases. Entonces, y la verdad, les soy muy sincero, la verdad, lo hago como un sentido básico, histórico, para comprender las acciones en la actualidad. Porque muchas de esas acciones, y por ejemplo lo dejo como lectura en su libro, muchas de esas acciones ya no existen, ya solo quedaron como referencias históricas. Entonces, por eso es que les digo, y soy muy sincero, ese punto no lo voy a tocar específicamente aquí en la escuela, porque primero no tenemos el tiempo suficiente para poderlo analizar. Es un tema más que todo de propio análisis para poder, porque lo que busco cuando analizamos las acciones de la ley es compararlas con las acciones que se presentan en la actualidad, como tiene su referencia histórica. Y por tal motivo, entonces, ahí ese punto no lo voy a tocar. Creo que tienen una duda en el chat. Vean, compañeros, yo creo que todavía hay personas intentando entrar. Ahorita sí ya no, disculpen, ya no. No, es imposible, ¿verdad? A esta hora sí ya no. Ya llevamos más de 40 minutos en sesión prácticamente. Bueno, entonces vean, compañeros, como les decía, en este punto, vamos al momento en el cual nos tocaría hacer esa lectura de las acciones. No lo voy a hacer aún así, pero sí les digo, si ustedes desean darle lectura después en el transcurso de su semestre regular, o en su defecto cuando estén ya dentro de sus clases, un tiempo que tengan. Y si tienen, por ejemplo, si tienen ustedes su libro de Derecho Romano, ¿verdad? Específicamente el que utilizamos en el semestre, cualquiera puede ser, generalmente lo tiene la mayoría, pues denle una lectura. Es muy interesante analizar, por ejemplo, las acciones que se presentaban en el Derecho Romano y cómo tiene la vinculación específicamente con el derecho en la actualidad, ¿verdad? Bueno, nuevamente vuelvo a presentar. Bueno, entonces aquí vamos a específicamente a dar un criterio doctrinario de lo que son las acciones de la ley. Creo que tienen una duda en el chat. Muchas gracias. Ok. Háganme un favorcito. Me están comentando que los compañeros que intentan ingresar ya estaban en sesión. Háganme favor, avísenles que ahorita los que me pidan ingresar, y ahorita los dejo ingresar. Gracias por la aclaración. Tenemos un minuto para eso. Muchas gracias. No tenga pena, Cori, muy amable, muchísimas gracias. Si les puede indicar que ahorita estamos aquí en la aplicación para dejarlos ingresar, muchas gracias por ello. Así tomamos ese tiempo, perdón, compañeros, yo entiendo que a veces falla el internet. Vamos a ver si ingresan sus compañeros. Muy amable. Bienvenido, compañero, muchas gracias. Me estaban contando que habían problemas pues les sacó el sistema. Bienvenido nuevamente. Yo creo que eso, muchas gracias, ahí estamos. Ya. Bienvenida, compañera, muchas gracias. Bueno, vean, cuando sea así, compañeros, que ya estén en sesión y por cualquier cosita los haya sacado el sistema, con mandarme un mensajito, muchísimas gracias, los vuelvo a dejar ingresar, ¿verdad? Muchas gracias a los que me avisaron ahí, muchísimas gracias. Bueno, no tenga pena, con gusto, muchas gracias. Bueno, nuevamente, entonces, compañeros, vuelvo a hacer la presentación para que no haya ningún inconveniente, para que la podamos ver. Ok, entonces aquí lo que vamos a la base era, como les decía, dentro de este punto, aquí lo que hubiera faltado, lo que va a faltar, es analizar cada una de las acciones. Más o menos en el libro, por ejemplo, que utilizamos en semestre, hay alrededor de 85 acciones, pero y se queda corto. Los romanos, más o menos, en el proceso de las acciones, crearon alrededor de 127 acciones distintas. Entonces, la idea básica era analizarlas, leerlas, y posteriormente las compartíamos en clase, porque hacíamos, por ejemplo, la correlación, cómo nacen, cómo se desarrollan y la evolución que tuvieron. Pero, como les digo, pues le quedará a ustedes en su momento darle una lectura. Eso no lo voy a examinar, soy muy sincero, no lo voy a examinar. Pero lo que pasa es que no tenemos ese tiempo, ¿verdad? Entonces, mejor le doy más interés, más importancia a otros puntos que sí, evidentemente,
tienen mayor correlación, porque las acciones en su momento ya, algunas ya, o sea, generalmente solo quedan como historia, ¿verdad? Dentro de la misma. Bueno, entonces, para este punto les digo, aquí sí voy a definir qué era el procedimiento de las acciones de la ley. El procedimiento de las acciones de la ley fue en su momento propio de la época arcaica. En su momento, dentro de esa época, por eso les digo, inicia el proceso judicial romano, ¿verdad? Una época arcaica podemos nosotros encontrarla prácticamente desde la monarquía hasta llegar específicamente a inicios de la república. O sea, si ustedes se dan cuenta, eran los procesos iniciales de declaraciones realizadas en forma por costumbre inicialmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Y posteriormente nosotros podemos encontrar que fueron recogidas esas declaraciones, esas atribuciones, esos procesos en la ley de las 12 tablas para formalizar específicamente ya un único proceso. ¿Verdad? Entonces, en su momento, esto es lo interesante, vienen a ser declaraciones solemnes, ritos, gestos, pero que debían conocer el pueblo romano. Pero si no lo conocían, evidentemente no podían interactuar frente al órgano jurisdiccional. Esto es lo más importante. Y lo mismo es que por eso fue tan necesaria la creación de la ley de las 12 tablas, porque evidenciando esa forma distinta de ejecutarse esas acciones en las distintas regiones romanas, pues no había un orden, no había un único proceso, no había específicamente, ¿verdad?, el cumplimiento de la ley, sino que la misma ley era discrecional, se ejecutaba como se quería ejecutar en distintas regiones. Entonces, al momento de ser recogido en la ley de 12 tablas, ya se comprende un único proceso, un único un sentido formal, en la cual posteriormente ya se formalizó ese proceso específico. Y es más, vamos a ver nosotros dentro del proceso, el proceso que se realizaba, la serie de pasos que se realizaban en ese sentido, ¿verdad? Entonces, dentro de las características de los procesos de la acción de la ley, por ejemplo, el extremo formalismo, ¿verdad? O sea, aquí se seguía a pie y letra, ¿verdad? O sea, prácticamente, en forma sencilla, la letra debía cumplirse, los juramentos debían hacerse de forma rígida. La actuación procesal no surgía ningún cambio, ¿verdad? O sea, inicialmente fue una base muy específica de cómo se debía cumplir, ¿verdad? Es más, venían siendo como ritos, como declaraciones en ese sentido, por eso es que había un extremo formalismo, ¿verdad? Eso, por ejemplo, lo podemos encontrar nosotros todavía como un sentido básico en nuestros procesos formales, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ustedes han visto que cuando se presenta una demanda nueva, ¿verdad?, hay juzgados que están encargados de recibirlas, de darle lectura, por ejemplo, ¿verdad?, y de determinar si cumple con la ley, si cumple con los requisitos legales. Y si no, si no los cumple, pues es rechazada y se le pone un previo, ¿verdad?, para que en su momento continúe. Ese es el tema del formalismo. Otro muy interesante, y eso se los había comentado ya en algunas sesiones anteriores, no había en su momento la representación judicial. O sea, debía en su momento presentarse la persona, tanto el actor como el demandado. Imagínense si algo sucedía el día que debía llegar a la audiencia y no podía hacerse representar por nadie más. Por ejemplo, en los procesos civiles, en los procesos laborales, en los procesos de familia, mercantiles, hay la representación judicial, ¿verdad? Ustedes en su momento han visto el tema del mandato judicial. A excepción del derecho penal, que es personalísimo, donde no podemos en su momento presentar mandatario judicial, pues en las demás áreas del derecho sí se puede hacer representar. Generalmente sucede mucho, por ejemplo, imagínense en los casos de familia, cuando hay mucho conflicto entre parejas, es mejor, ¿verdad?, que se haga representar el hombre y la mujer, mejor por un abogado, ¿verdad?, y que los abogados ahí no discutan, sino que arreglan el problema, ¿verdad? Porque les soy sincero, cuando hay divorcios muy conflictivos, a veces se vuelve muy tedioso, muy lento el proceso, y específicamente porque las personas, pues, o sea, no comprenden que eso es un proceso legal
y creen que todavía están en la sala de su casa y se siguen tirando los platos. Pues, o sea, no lo entienden de esa forma. Creo que hay una duda en el chat. Perdón. Ah, no, ok, muchas gracias. Muchas gracias, Corina. Volvieron a compartir otra vez el formulario del día de hoy. Bueno, ya que estamos acá, pregunto si hay alguna duda de lo que hemos visto, queridos compañeros. ¿Estamos bien? Bueno, nuevamente me vuelvo a ir otra vez a la presentación que estábamos viendo el día de hoy. Y, por ejemplo, entre las mismas, podemos nosotros entender que había esa ausencia de representación, ¿verdad? Y todavía aquí en su momento, dentro del mismo, podemos comprender, imagínense ustedes si ya no estaba el actor, ¿qué sucedía hacia el inicio del juicio? Ya el pretor había autorizado, había dado la acción, y se iniciaba, se indicaba la fecha y la hora que iniciaba el juicio. ¿Qué sucedía si no estaba el actor? Pues el juicio no continuaba, ¿verdad? O sea, el juicio prácticamente terminaba, era muy solemne. Y la solemnidad incluía la presentación de las personas. Al momento de no presentarse el actor, en ese sentido se tomaba como desechada la reclamación del derecho válido y se emitía una sentencia absolutoria al demandado específicamente. Si no se presentaba el demandado, entendemos, ¿verdad?, que hay una sentencia condenatoria. Y otra muy importante, el actor y el demandado debían declarar y juramentar, ¿verdad?, conforme ese proceso, esa actuación rígida y ese rito sacramental. Si alguno de los dos estuvieron presentes fallaban de la forma en la cual se debía realizar, también en su momento se tomaba como una falta grave, gravísima al proceso y ahí terminaba, ¿verdad? Si era para el actor, ya no podía continuar. Si era para el demandado, había una sentencia condenatoria. Era extrema formalismo. Por eso aquí, por ejemplo, la solemnidad de los actos y palabras. La ley del talión, o sea, es una de las partes donde aparece este tema. Yo creo que muchos de ustedes lo saben, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Entonces, en su momento, aquí aparece esa condición. O sea, lo que buscaban no era equidad. Recordemos que nuestro derecho busca equidad. Los romanos buscaban justicia, ¿no? Por lo único que la justicia es muy rígida. Si muere, debe morir. Pero hay otros atenuantes, ¿verdad? En ese sentido. Y sobre todo, la declaración era pública y oral. O sea, de ahí es muy importante base para nuestro derecho actual o en su momento en la actualidad, ¿no? Bueno, dentro de eso, entonces, nosotros lo que tenemos que analizar es este proceso. Esto, ya por la hora que estoy viendo, ya no nos va a dar tiempo de verlo el día de hoy, lo vamos a ver el día lunes, ¿verdad? Pero esta prácticamente era la fase in jure. Todo lo que hemos visto en teoría, esto es llevarlo prácticamente a un esquema, ¿no? La injus vocatio, la cognitio, el negare actione, el dare actione y la litis contestatio como tal, ¿verdad? Entonces, vamos a explicar el día lunes cómo se realizaba, cómo se desarrolló posteriormente y también dentro de la misma vamos a ver la fase in judicio de en este mismo cuadro, ¿verdad? Como les digo, vamos a entrar específicamente a analizar el proceso de las acciones, posteriormente el proceso formulario, que también viene así en esta forma como un tipo de proceso, y el procedimiento extraordinario, que ya no tiene proceso porque en realidad se parece mucho al proceso que actualmente llevamos, y ahí solo les coloco el tema de una definición que en su momento se realiza, ¿verdad? Bueno, entonces regreso a la sesión activa, compañeros, nuevamente, y consulto más que todo por la hora.